Un joven millonario dejó a una mujer y a su hija sin hogar en su garaje, pero al entrar sin llamar a la puerta, no podrás creer lo que sucedió. La existencia de Alejandro Rodríguez había sido en todo menos convencional. A los 28 años, desempeñaba el rol de director ejecutivo de una de las empresas emergentes de tecnología más prósperas en América Latina. Desde muy joven, su brillantez con los algoritmos y su habilidad para predecir el comportamiento del mercado lo habían llevado a la cima del éxito. Habitaba en un inmenso palacio en una de las áreas más prestigiosas de la ciudad, con vehículos de lujo alineados en el garaje y una vista espectacular desde la terraza de su ático. Sin embargo, Alejandro experimentaba un vacío, un sentimiento persistente de que, a pesar de todo lo que había conseguido, algo le faltaba. Una tarde lluviosa de agosto, mientras volvía de una reunión de negocios, el destino quiso que se detuviera en una gasolinera a las afueras de la ciudad. A medida que repostaba combustible, observó detenidamente a una mujer joven con una pequeña de menos de 5 años, sentados en un rincón próximo a la estación de servicio. Poseían ropa desgastada, evidentemente no estaban en su mejor momento, y a pesar de no solicitar nada a nadie, la desesperación se reflejaba en sus ojos. Alejandro no solía detenerse a prestar atención a desconocidos, mucho menos a aquellos que parecían necesitados. Sin embargo, esa imagen lo tocó profundamente. Terminó de llenar el tanque, pero en lugar de partir, se acercó a ellas. ¿Todo bien aquí?, swingueó con cautela. La chica alzó la mirada, evidentemente asombrada de que alguien le hablara. ¿Estamos? Bien, contestó con incertidumbre, a pesar de que la verdad era clara. No estaban bien en absoluto. La pequeña, recostada en una diminuta muñeca de trapo, lo observaba con interés. El instinto de Alejandro le indicaba que debía proseguir con su existencia, pero algo más poderoso en él lo impulsaba a brindar asistencia. No puedo permitir que se queden aquí. Poseo una vivienda con suficiente espacio. Podrían permanecer en el garaje, al menos hasta que hallen un sitio más adecuado. La joven, que se identificó como Camila, se sintió inicialmente incrédula. ¿Podría depositar mi confianza en este hombre? Sin embargo, el frío y la incertidumbre eran excesivamente intensos. No contaba con muchas alternativas. Al final, accedió con una leve sonrisa de gratitud. «Solo será durante unos días, te lo aseguro», expresó. Alejandro las transportó hasta su posada. Al llegar, les mostró el enorme garaje que parecía más un salón de lujo que un espacio para autos. Existían sillones, una pequeña cocina y un cuarto de baño. Podrían permanecer aquí todo el tiempo que requieran, les garantizó. Los primeros días transcurrieron en una rutina serena. Camila siempre fue muy agradecida, manteniendo el lugar limpio y ordenado. La pequeña Emilia se divertía alrededor de los coches, aunque siempre se mantenía a su lado. Alejandro no se relacionaba frecuentemente con ellas, pero se sentía a gusto al tener la certeza de haber hecho algo positivo por otra persona. No obstante, todo se transformó en una tarde. Alejandro, después de un día con mucho movimiento, retornó a casa más temprano de lo habitual. Al llegar al garaje, notó que la puerta estaba entreabierta, algo inusual. Usualmente, Camila era extremadamente cautelosa al cerrar todo. La curiosidad lo motivó a entrar sin hacer contacto alguno, pero lo que observó lo dejó inmóvil. Camila se encontraba acostada en el suelo, con diversos papeles dispersos en su entorno. No se trataba de simples documentos, sino de extractos bancarios, documentos empresariales e informes privados que eran propiedad de Alejandro. Ella aún no lo había notado, absorta en la lectura de uno de los documentos más relevantes de su compañía. Su cara no reflejaba maldad, pero sí una concentración intensa. El corazón de Alejandro empezó a pulsar intensamente y su instinto defensivo lo controló. «¿Qué estás haciendo?», indagó con un tono constante, lo que provocó que Camila diera un respingo, dejando caer los documentos. Camila trató de aclarar, pero él estaba tan asombrado como ella. «No es lo que parece», pero Alejandro no la dejó continuar. «Has estado sacando provecho de mí. Te di un lugar para quedarte y ahora estás hurgando entre mis cosas». Su furia era evidente.
¿Cómo había demostrado ser tan astuto? ¿Cómo podría haber permitido que una persona tan desconocida se aproximara tanto a su existencia? Camila, angustiada, se alzó. «Espera, déjame explicarte», rogó. Pero Alejandro ya estaba llamando a su jefe de seguridad, pidiendo que alguien viniera de inmediato. El calor en el aire resultaba asfixiante. La pequeña Emilia emergió de su refugio, dando un abrazo a su madre, cautelosa. Camila trataba de tranquilizarla al tiempo que observaba a Alejandro con lágrimas en sus ojos. «No pretendía perjudicarte, simplemente necesitaba comprender algo», dijo entre sollozos. «¿Entender qué?», Alejandro exclamó, sin lograr controlar su furia. Camila tomó un profundo respiro. «Ya que eres mi hermano». La estancia permaneció en absoluto silencio. La revelación explotó como un estallido de bomba. Alejandro no lograba digerir lo que justo había oído. ¿Qué acabas de afirmar?», balbuceó con incredulidad. Camila tomó un respiro profundo y empezó a narrar su vivencia. Antes de mucho tiempo, su madre, una joven rebelde, había tenido una relación amorosa con un hombre casado. Avergonzada, decidió criar sola a la niña, Camila, y jamás buscó al padre. Sin embargo, cuando la madre de Camila enfermó gravemente, le confesó la verdad. El individuo que la había dejado era el mismo que, años más tarde, había provisto de un hijo legítimo, un joven próspero que se había transformado en uno de los empresarios más adinerados del país. Alejandro. Con esa revelación, Camila optó por buscar a su hermano. Era consciente de que Alejandro probablemente no la aceptaría si simplemente se presentaba en su vida, por lo que optó por descubrir otra forma de aproximarse. Sin embargo, nunca buscó causarle perjuicio. «Solo deseaba conocerte», terminó, con lágrimas derramándose por sus mejillas. Pero desconocía cómo proceder. Alejandro quedó inmóvil. Todo en su existencia había sido cuidadosamente planificado, cada avance estimado. Pero esto representaba algo totalmente descontrolado. Su cerebro batallaba para asimilar lo que acababa de oír. ¿Podría estar cierto? Los guardias de seguridad llegaron, pero Alejandro les pidió que se retiraran. Debería reflexionar. En su interior, las emociones se fusionaban: enfado, desorientación, confianza, pero también una mínima dosis de empatía. ¿Y si lo que afirmaba era cierto? Si en realidad fuera su hermana, todo se transformaría. Con el paso del tiempo, Alejandro optó por profundizar en la historia de Camila. Realizó exámenes de ADN, analizó los pormenores del pasado de su padre y gradualmente la verdad emergió. Camila era, en realidad, su hermana. La revelación transformó su universo, pero también le mostró algo de gran relevancia. El triunfo y la prosperidad no eran los únicos aspectos de la vida. Las conexiones humanas, la familia, incluso la que había estado perdida por tanto tiempo, eran lo que realmente importaba. Meses después, Camila y Emilia seguían viviendo con Alejandro, ya no en el garaje, sino en una parte de la casa. A pesar de que las cicatrices del pasado demorarían en cicatrizar, Alejandro había comenzado a abrir su corazón ante la posibilidad de tener una hermana, y a Emilia, quien gradualmente había adquirido su afecto. El garaje, que alguna vez fue solo un refugio temporal, se había convertido en el lugar donde Alejandro encontró algo más valioso que todo su dinero: una familia. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Deja un like si te gustó el video y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas historias que saldrán. Muchas gracias, tu apoyo es importante para nosotros.